Bienvenidos a este especial de France 24. En esta oportunidad hablaremos sobre la caída del autodenominado Estado Islámico. En el 2014, esta organización llegó a tener un territorio del tamaño de Gran Bretaña. Sus fronteras se extendían desde Irak, pasando por Siria y llegando hasta los límites con Turquía. Los ataques de jóvenes radicalizados llegaron a aterrorizar a las ciudades más importantes de Europa. Actualmente ha sido derrotado militarmente en Siria e Irak, pero su fin está lejos de sentenciarse. Hace unos días la gente celebró en las calles de Bagdad la derrota del Estado Islámico en Irak. No era para menos. A mediados de 2014 ese grupo sitiaba la capital y controlaba Mosul, la segunda ciudad de ese país. La organización Estado Islámico se extendía también en Siria hasta las faldas de Turquía. Eso ya es historia. Soldados kurdos de la coalición respaldados por Estados Unidos bailan en las calles de Raqqa, la que una vez fue la capital del autoproclamado Estado Islámico y donde las decapitaciones y asesinatos masivos estuvieron a la orden del día, ha sido liberada. A pesar de las derrotas en Siria e Irak, su fin no está cerca y los ecos de sus ataques se han oído más allá del Medio Oriente. Francia, Bélgica, Inglaterra y hasta España han sido objeto de sus atentados. El asesinato de los caricaturistas de la revista satírica Charlie Hebdo en París, la masacre en el Teatro Bataclan, el atentado con un camión en Niza. Las víctimas se cuentan por decenas. Lo paradójico, muchos de los ataques fueron realizados por ciudadanos europeos, reclutados o inspirados por el Estado Islámico. Abdel Bari, rapero británico, ingresó a las filas de la organización en 2013. Finalmente desertó en 2015. Como él, fueron cientos los jóvenes europeos que se sumaron a la lucha de la organización yihadista. Se estima que llegó a tener 2.500 combatientes provenientes de Occidente. Su máximo líder es Abu Bakr al-Baghdadi, iraquí. El 29 de junio de 2014 se autoproclamó califa desde la ciudad iraquí de Mosul. Ha sido dado por muerto varias veces, pero siempre vuelve a aparecer. Lo mismo podría suceder con la organización. Para hablarnos de este tema nos acompaña en estudio Víctor de Currea Lugo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, fue además corresponsal en Medio Oriente del diario El Espectador, también de Colombia, y autor del libro El Estado Islámico. Profesor de Currea, gracias por acompañarnos y empiezo por preguntarle, antes de preguntarle esa introducción, y es que desde Bagdad, la capital de Irak, hasta Raqqa en Siria, los ejércitos de estos dos países han celebrado la derrota de esta organización. Pero ¿qué tan cerca está su fin? Yo diría que hay tres estados islámicos. Uno, el que controlaba territorio en Irak y Siria. Dos, el que sirve de inspiración a grupos radicales, como en el caso de Filipinas, donde hay más de 12 grupos que se declaran seguidores del Daesh. Y luego la idea de Estado Islámico, que ha inspirado a algunas personas de manera individual, solitaria, como el ataque de Niza, que han terminado por generar actos de terror. Es decir, se ha golpeado a uno, pero en el imaginario social y en la dinámica social siguen existiendo otras formas. Y además de eso, lo más grave, no se ha tocado las causas que dieron origen al Estado Islámico. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, la pelea entre suníes y chiíes. Por ejemplo, la gran exclusión de las tribus suníes en el sur de Irak. Por ejemplo, la guerra civil que vive Siria. Si esos temas no se tocan, pues lo único que se va a conseguir es aplacar el fuego por un momento, pero la violencia puede volver a aparecer. Profesor, primero fue Al-Qaeda, ahora es el Estado Islámico. ¿Cuál es la semilla real que nutre estos grupos? A ver, hay varias cosas. Una de las cosas que yo he encontrado, por ejemplo, hablando con personas que trabajan para prevenir el reclutamiento en Jordania o el Líbano, es la palabra frustración. Es una constante que aparece allí. Y esa constante, digamos que es una de las razones, pero lo que hay es como si fuera una gran cebolla. Y esa cebolla hay que explicarla desde la pelea entre suníes y chiíes, desde la pésima gestión que se hizo cuando la Unión Soviética ocupó Afganistán, creando un tipo de internacional islamista, desde la ocupación que hace Estados Unidos a Irak en el año 2003, la guerra de Siria. Es decir, hay varias diferentes capas que han ido confeccionando eso que llamamos terrorismo islamista a lo largo del mundo, con repercusiones y diferentes niveles de participación. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es abrir esa cebolla, esas diferentes capas y encontrar las responsabilidades de cada uno. El problema es que las grandes potencias lo que han hecho es aumentar la complejidad en vez de solucionar o dar respuestas simplistas en vez de entender la complejidad del fenómeno.
Profesor, pues mire, hablamos con nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Ella es una periodista que ha cubierto los conflictos de Afganistán, de Siria y de Irak, y ella nos cuenta, después de la derrota en Irak y Siria, cuáles son los territorios donde aún sigue presente. Siria y en Irak realmente están muy vencidos. O sea, como entidad terrorista, no hay que olvidar que se ha convertido en una entidad terrorista internacional, ¿no? Y que sigue teniendo mucha fuerza. Hace apenas unas semanas hemos visto que hubo, bueno, el peor atentado, ¿no?, que ha ocurrido en Egipto, evidentemente ha sido el Estado Islámico, precisamente justo después de haber perdido Mosul, después de haber perdido Al-Raqqa, después de haber perdido Deir el-Zor, lo que significa que el Estado Islámico todavía tiene fuerza, ¿no? Es ese animal herido que tiene todavía capacidad de reaccionar y sigue teniendo fuerza también en Asia, ¿no? Lo que es la Wilayat de Khorasan, en Afganistán y Pakistán, pues, en África, en el Sahel. Entonces, una organización que sigue teniendo presupuesto y sigue teniendo, sobre todo, combatientes. Bueno, escuchábamos ahí a Tela, nuestra corresponsal. Ella hablaba de esos puntos clave donde sigue. Para usted, ¿cuál es el territorio más fuerte en este momento con presencia? Hay varios. El caso de Irak y de Siria no hay que desestimar que todavía hacen presencia allí algunas células. En el caso de Sahel, donde está Al-Qaeda del Magreb Islámico, el caso de Nigeria está Boko Haram, en el caso de Somalia está Al-Shabaab. Pero más allá de eso, lo que pasa es que hay un problema grave y es que la salida militar, el abrazo que dan al terrorismo tiene que mirarse en términos de unas causas objetivas y unas causas subjetivas, y esas no se quieren mirar. Al comienzo de este informe, ustedes decían, no son cientos, realmente son miles los europeos que se fueron a pelear al Estado Islámico. ¿Por qué alguien que no es segunda generación? No estoy hablando de Hassam, que vive en las afueras de París, estoy hablando de Philippe, que vive en el distrito primero de París y se va a pelear al Estado Islámico, o de un Edward 100%, si se pudiera decir aquello, inglés, que termina peleando en el Estado Islámico. Y es que tiene que ver con un nivel de frustración y la misma insatisfacción que produce Europa. Claro, este no es el único elemento, pero es uno de los elementos. ¿Por qué las tribus suníes terminan en Irak apoyando al Estado Islámico? Porque han sido perseguidas por el gobierno que colocó Estados Unidos. ¿Por qué en Siria terminan muchos por buscar al Estado Islámico? Porque los opositores moderados fueron abandonados por la comunidad internacional y la única opción que les quedó fue sumarse, porque eran los que tenían armas y munición, a estas milicias radicales que fueron tomando mucho control territorial en el caso de la guerra siria. ¿Por qué en Somalia? Pues porque el Estado que se intentó imponer por medio de la fuerza no tuvo en cuenta aspectos culturales de tribus y de clanes y de comunidades y terminó por gestionar un falso Estado moderno que terminó en lo que terminó. Entonces hay razones, digamos, objetivas y objetivas, y hay razones locales, regionales, internacionales. Si no se miran con cuidado, pues termina uno reduciendo todo al conflicto, a la palabra terrorismo y creyendo que todo se resuelve bombardeando. Claro, profesor, y le pregunto ahorita, hay una creciente islamofobia, hay un auge también de movimientos nacionalistas. ¿Alimenta esto la violencia yihadista? Terriblemente, porque es que hay un islam que es el islam que se predica en las mezquitas, un islam que se puede encontrar en el Corán y en la cotidianidad del mundo árabe. No estoy aquí para calificarlo si es bueno o malo, pero dista mucho del islam que se inventa Occidente. Occidente se inventa un islam sin leer el Corán, sin pisar una mezquita, entonces se inventa el Corán de, hombre, si usted se suicida le dan 70 vírgenes. Y uno pregunta, ¿dónde dice eso en el Corán? O no, es que en el Corán nos dicen que hay que matar cristianos. ¿Dónde dice eso en el Corán? Entonces yo creo que reducir el Corán a esa práctica es tan peligroso y perverso como si redujéramos el cristianismo a la pedofilia de los curas. Claro, y ahí necesariamente tenemos que hablar de esa relación entre el Islam como religión y estos grupos yihadistas. Es curioso. Hay que establecer esa diferencia. Ustedes mencionaban, por ejemplo, los asesinos en Bataclan o los de Charlie Hebdo. Iban muy poco a las mezquitas. De hecho, hay un profesor francés, Olivier Roy, que ha hecho seguimiento a las vidas de estas personas, y lo que encuentra son personas que consumen cerdo, que consumen licor, que consumen sustancias psicoactivas, que no van a las mezquitas, es decir, que no son en puridad musulmanes en sus prácticas cotidianas, pero que optan por este camino de radicalización. Es curioso porque la crisis del Islam no se está sufriendo ni en Irán, ni se está sufriendo en Siria, se está sufriendo en Europa. Y esa crisis del Islam europeo tiene que ver mucho con la satanización que se hace por parte de las comunidades que llegan, las primeras, las segundas generaciones que están llegando allí, que tienen problemas de inclusión. No estoy diciendo que la inclusión sea el único elemento, pero sí la radicalización. Uno de los elementos es la exclusión social, la pobreza, los dobles estándares en ciudadanía
llevan no a una inclusión democrática de estas comunidades, sino a la formación de guetos. Y todos sabemos lo que pasa con esta formación de guetos, que es mucho más fácil reclutar. Cuando hay países de Europa, donde, por ejemplo en Suecia, donde viví un tiempo, donde si te llamas Peter, es más fácil tener un empleo que si te llamas Abdullah, porque es marcada la diferencia, pues ya yo creo que también hay un problema. La islamofobia y el nacionalismo terrible han ido creando un monstruo que no existe, pero en el imaginario social nos imaginamos que todo musulmán es igual a árabe, lo que no es cierto, y que todo árabe y musulmán es un terrorista, lo que tampoco es cierto. Solo en Francia hay más de 4 millones de musulmanes. Si fueran todos terroristas, es posible que ni la Torre Eiffel ni el Arco del Triunfo estuvieran de pie. Profesor, y pues no me puedo ir sin preguntarle cuál es el papel que está jugando Estados Unidos y Arabia Saudita en este conflicto realmente. Pésimo. Arabia Saudita ha exportado una forma de Islam que es el wahabismo. Y cuando ustedes hacen el mapa de dónde se ha implantado el wahabismo, por ejemplo en Afganistán, o por ejemplo en Nigeria, o por ejemplo en Somalia, son las mezquitas en el mapa que encajan perfectamente con el nacimiento de grupos yihadistas. Si ustedes miraran con cuidado el Código Penal y las medidas de castigo que imponía el Estado Islámico y las que impone Arabia Saudita, son muy cercas. Si ustedes miran la lógica con que se mira a las mujeres desde el Daesh, desde el Estado Islámico y desde Arabia Saudita, son muy parecidas. Es decir, Arabia Saudita se encarga de repartir por el mundo un Islam que es terriblemente peligroso, sectario, racista y discriminador. Y Estados Unidos se encarga de explicar todo a través de la guerra contra el terror. Ya no hay complejidad de los conflictos. Muchos profesores de relaciones internacionales que enseñan los buenos y los malos, la guerra contra el terror. Uno enseña la guerra contra el terror y el otro expande el wahabismo. Se complementan. Profesor Víctor de Currea, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos en este especial y siga con nuestra programación.